Shalom. Estamos estudiando hoy la Parashá de Shmini. Estamos en uno de los momentos más emocionantes de nuestra historia como pueblo elegido. Está a punto de producirse un gran milagro después de más de 2000 años sin la presencia divina en el mundo. Gracias a los esfuerzos de los patriarcas y de los hijos de Israel recién salidos de Egipto, está a punto de regresar la Shekhinah, la presencia divina. No ha sido fácil en absoluto. Han sido necesarias generaciones de personas dedicadas a perfeccionar su estilo de vida, la pureza de sus pensamientos, la minuciosidad de sus acciones para alcanzar esta meta. Ya parecía que lo íbamos a perder todo durante la grave crisis del becerro de oro. El Creador estuvo a punto de cancelar todo el proyecto de pueblo elegido e incluso borrarlos de la faz de la tierra después de aquel fracaso. Si no hubiera sido por la intervención de Moshe, que supo encontrar los puntos clave en el pueblo que les permitirían restablecer la confianza en sí mismos y proseguir el proyecto. Pero por fin hemos acabado los preámbulos y hemos llegado al gran momento. El tabernáculo ha sido acabado y los sacerdotes, después de haber pasado una semana de iniciación, han ofrecido los servicios del pueblo, los sacrificios del pueblo sobre el altar. El Talmud dice que cuando intentó entrar a Aarón al tabernáculo, una espesa niebla le impidió el paso. Tuvo que acudir su hermano Moshe para convencerle de que a pesar de la parte que tuvo en el pecado del becerro de oro, era digno de su cargo como sumo sacerdote. Y efectivamente, al salir de la tienda, salió el fuego divino del Kodesh Kodashim, el Santa Santorum, y quemó las ofrendas que estaban sobre el altar. Y al verlo, estalló el pueblo en aclamaciones de alegría, postrándose ante el Creador. El problema es que los sacerdotes que estaban presentes también se entusiasmaron, y este entusiasmo produjo un desastre que enturbió el resplandor de aquel momento. 2 de los 4 hijos de Aarón, Nadav y Abihu, tomaron sus incensarios y entraron en el tabernáculo para hacer una ofrenda de incienso ante el arca de la alianza, sin haber pedido permiso. La reacción fue inmediata y drástica. Ambos cayeron fulminados por el mismo fuego que salía del Santa Santorum y quemaba los sacrificios. Después de comprender que debemos comprender que en estos temas de aproximación al Creador hay normas muy estrictas que no pueden ser violadas. Cuando más cerca estás, más peligroso es el asunto. Por eso, precisamente, cuando Esaú vio que vendió su primogenitura a su hermano Jacob, dijo: «He aquí que voy a morir, ¿para qué quiero yo la primogenitura?». Una de las principales misiones del primogénito era el servicio divino, y cuando Esaú comprendió los peligros que le acechaban, peligros mortales, decidió que no le convenía y despreció el servicio divino. El entusiasmo es imprescindible, pero debe venir después del cumplimiento más estricto de la halajá. Al permitir que el entusiasmo los cegara, al embriagarse de entusiasmo, perdieron el favor del Creador y lo pagaron con su vida. Por esto recalca la Torá que los sacerdotes no pueden actuar en estado de embriaguez ni en el servicio del templo, ni al enseñar o impartir la ley. La Torá nos cita a continuación la primera discusión halájica en el mundo de la Torá. Moshe supone que debían haber comido la ofrenda de expiación del primero del mes y resulta que lo habían quemado. Es verdad que estando en estado de luto por la muerte de sus 2 hijos, no podía comer los sacrificios. Pero siendo un día especial de la inauguración del tabernáculo, tenían una instrucción particular para así comerlos. Pero Aarón contesta diciendo que esto podía aplicarse únicamente a los sacrificios extraordinarios que se ofrecieron en aquel día, como especifica la parashá anterior. Pero la ofrenda de expiación del primero del mes, que es un sacrificio periódico, se repite cada mes, en él deben regir las reglas normales, que no puede ser consumido en estado de luto, y por tanto lo quemaron. Y he aquí que Moshe le da la razón a su hermano.
Con ello comenzaba lo que será una larga tradición de disputas rabínicas en la que se intenta comprender el verdadero significado de los mandamientos de la Torá, aprestando las pruebas necesarias para reforzar las razones y escuchando atentamente las razones de los demás, para llegar a lo más profundo del sentido del texto. El capítulo 11 comienza el tema de los animales puros e impuros. Aquí debemos explicar que hay dos términos estrechamente relacionados, pero esencialmente diferentes. Por un lado, hay una serie de animales que vienen definidos en los versículos de este capítulo como puros, cuando en realidad significa que está permitido consumirlos. Y los impuros serán aquellos que esté prohibido comerlos. Por otra parte, en este mismo capítulo, al hablar de pureza podemos referirnos a toda una serie de elementos que contaminan el alma del que se pone en contacto con ellos, pero teniendo en cuenta que estas leyes rigen principalmente en lo relacionado a los sacrificios del templo o la entrada del templo. Un alimento puede estar permitido y ser impuro. En este caso podremos comerlo cuando no lo hagamos dentro del templo o junto con el consumo de los sacrificios sagrados. Es verdad que en tiempos del templo había unas personas que observaban estas leyes de pureza incluso para sus comidas regulares. Eran los llamados prushim, parush en singular, normalmente traducido por fariseos al confundir en griego la transcripción de la P con la F y la Shin con la S. Parush significa apartado del resto del pueblo, pues para guardar correctamente las leyes de pureza debía abstenerse del contacto con personas que pudieran impurificarlo con el mero contacto físico. Esto causaba una gran incomodidad tanto para unos como para los otros, pero todos veían en ello un deseo de preservar un estado de pureza al convertir cualquier actuación y cualquier comida en un servicio divino. Y así actuaban los patriarcas. Desde la destrucción del templo hace casi 2000 años, todas las leyes de pureza han caído en desuso, menos algunas pocas excepciones como las leyes de menstruación y el lavado de las manos antes de comer pan, etc., pero no rigen en ellas todos los estrictísimos detalles que aparecen en el Talmud. En cuanto al animal permitido, actualmente se denomina kasher, que significa apto, para diferenciarlo del tahor, que significa puro, y que se refiere únicamente a las leyes de pureza ritual. Lo contrario de kasher se llamará taref o trefá, que significa desgarrado, refiriéndose a una cita bíblica que dice que el animal desgarrado por una fiera no es apto para el consumo. Y, por otra parte, lo contrario de tahor será tamé, impuro. Bueno, pues las leyes de kashrut, o sea, lo que se refiere al elemento kasher, junto con la observancia del Shabbat y con el amor al pueblo y al país de Israel, se han convertido en uno de los distintivos del judío comprometido con su identidad nacional. Shalom.